La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente al Laberinto. Hoy teniendo una experiencia diferente en medio de toda esta coyuntura caótica, complicada, en este tiempo de crisis, pero vale la pena y es necesario darse un tiempo para reflexionar. Y hoy vamos a reflexionar sobre uno de los autores y filósofos favoritos que yo tengo. Y para eso tengo a mis amigos invitados nuevamente en el programa. Querido Gelo, ¿cómo estás? Gelo Guayar, bienvenido. Andrés, ¿cómo estás? Enrique, ¿qué tal? Enrique González también acompañándonos una vez más acá en el Laberinto. Muchas gracias por la invitación, Andrés, y me alegra verte, Gelo, en especial en una situación tan rara como esta. Que siempre son situaciones raras. En este país ya no nos estamos acostumbrando a la infamia. Pero bueno, empecemos hablando de Albert Camus. Justamente el 7 de noviembre, Gelo, recuerdo, a través de un mensaje que se cumplía un año más de su nacimiento. Un autor que ya tiene 111 años, 109 años, mejor dicho, en 2013 se cumplieron 100 de su nacimiento y que sigue siendo vigente. Gelo, ¿por qué leer a Albert Camus en ese tiempo? Yo creo que es necesario justamente por la coyuntura actual, ¿no? Tiene un libro que se llama El hombre rebelde, en el cual habla en esencia de la rebeldía y hace una conceptualización, me parece muy interesante, porque él dice rebelde no es simplemente estrellarse contra una autoridad o algo superior y por el simple hecho de estrellarse y que venga lo que venga, sino él dice es el reconocimiento de un valor frente a la opresión. Entonces, por definición, la rebeldía, y hoy en día sería bueno que se lo entienda, atrae consigo el reconocimiento de un valor y no va en contra de las libertades de las personas, no va en contra de la otra persona, simplemente es la reivindicación del valor. Además es una rebeldía consciente, no existiría en todo caso esa rebeldía sin causa, vacía, sino como él mismo expresa en las páginas del hombre rebelde, la rebelión nace con la conciencia. Exactamente. Enrique, ¿por qué leer a Albert Camus? Creo que... Aparte de su magnífica forma de escribir. Sí, eso iba a decir, porque el otro día venía pensando en cómo algunas personas te interrumpen el ritmo que tenés en tu lectura, a veces con las notas a pie de página, entre otras cosas, pero este no es el caso con él. Me parece que tiene una lectura muy ligera, me parece que es muy elegante para escribir, pero más allá de eso creo que nos invita a pensar, nos lleva por ese difícil camino que es el razonamiento, nos presenta situaciones en las que conviene no dejarnos llevar por las simplezas y por las salidas fáciles, sino ir un poco más allá de eso. Si bien no termino de digerir el absurdismo, creo que todavía estoy experimentando lo atractivo del existencialismo. Creo que vale la pena su estudio, creo que vale la pena la invitación, recibir esta invitación que nos da el autor para pensar e ir un poco más allá de lo obvio. Además, centrándose en algo que es muy importante, que es el asunto del individuo. Porque a pesar de que no se lo puede catalogar como un liberal, su defensa de la dignidad, de la vida del individuo, del no sacrificio en base a una utopía, que luego lo comentaremos, que fue la disputa con Sartre, Gelo, es una herramienta muy interesante para pensar justamente en este tiempo, en los que de repente el sacrificio no está en un gulag, no está en un campo de concentración, pero sí está en rendirse ante el poder, o en rendirse ante la mayoría y la opinión que tenga. Entonces Camus también tiene esa herencia para nosotros. Sí, hace poco día leía en redes sociales lo que algunos socialdemócratas publicaban acerca del paro y decían no, que es imposible parar hoy en día, que es absurdo todo este movimiento solamente por el censo. Y me llama creo que eran más que socialdemócratas, creo que eran maoístas. Comercialistas, porque dependiendo de la pega que les puedan ofrecer van a ir cambiando de posición, pero ellos decían no vale la pena tanto sacrificio por un censo. Y yo me voy más allá, en realidad esto es un acto de rebeldía, especialmente mío, yo voy a hablar de mí, es un acto de rebeldía contra el abuso de poder, y me parece que eso es lo rescatable de Camus. Aparte de un acto, y eso es interesante, porque en esos actos de rebeldía, Enrique, no es que se condensan, pero sí confluyen muchas cosas que son más allá de las circunstancias. Y lo que hablábamos del 2019, luego más allá de lo que pasó después. No era solamente el fraude, sino era un conjunto acumulado de situaciones
de abusos, de atropellos que se condensan en la conciencia justamente del individuo y que a veces hasta se cuelan, por llamarlo así, en las causas que tiene, independientemente de esto del censo, sino digo en general. Me gusta el tema de la rebeldía con Camus porque no lo lleva a un terreno en el que digamos soy rebelde porque me estoy oponiendo a una situación concreta, sino que él parte de aceptar una situación que no es grata, pero el aceptarla no quiere decir que yo no la pueda criticar o que yo no pueda estar en desacuerdo o que no pueda manifestarme en algún momento en contra de ella, o que yo no me deje llevar por esta adversidad que quizá tenga como propósito molestarme y yo más bien la ejecute, yo la lleve adelante. Entonces la rebeldía como tal sería rebelarme ante esta situación que no me gusta y afrontarla con valentía. Cuando él habla sobre el absurdo me gusta que dice hay muchas salidas. Una es la resignación. Él habla de aceptación como tal. Pero dice hay otros caminos. Otro camino puede ser la rebeldía. Y otro es reafirmar nuestra libertad para afrontar esta situación que no nos está gustando. Entonces él presenta 3 vías. Creo que al finalizar la obra El mito de Sísifo, que cumple 80 años, 1942 fue su publicación, él nos muestra cómo el protagonista, el héroe de su historia, que fue el rey Sísifo, todo lo contrario a decir ya no quiero hacer esto, ya no quiero empujar la roca, él la empuja, porque su acto de rebeldía era precisamente este. Ya no se consideraba esa actividad como un castigo, porque su propósito era que lo sienta como un castigo. Y al no verlo de esta forma, al tener la libertad de afrontarlo de cierta manera y ser el rebelde, queda liberado de su castigo. Hay una precisión que hace Roberto Barberi en Ícaro sobre eso. Dice, aunque sea por un instante en el momento de la punta, Ícaro, Sísifo es feliz, dice, por ese momento en el que está empujando. Mencionabas hace rato, y justo son las palabras que utiliza Vargas Llosa sobre Camus en La verdad de las mentiras. Dice, ese pesimismo que parece incluir su existencialismo, su absurdismo, lejos de invitar a perderse, invita a la rebelión. Porque identifica una rebelión, además lejos de la utopía, lejos de un proyecto religioso o político que venga marcado verticalmente, sino ante la búsqueda de ese sentido. La crítica que tiene la religión es bastante interesante, ¿no? Porque él dice no... Se menciona la rebelión metafísica, rebelarse con la creación. Claro. Especialmente con la religión en el sentido de que no busca un atentado contra Dios o la concepción cristiana del bien del prójimo o del respeto del prójimo, sino busca una rebelión contra todo lo oscuro que tiene la iglesia como organización, que es ese autoritarismo, ese dogmatismo, el no preguntes, vos creéis, seguí caminando, que se asemeja mucho al marxismo y es donde comienza la división con el Partido Comunista francés y especialmente con Jean Paul. Y a eso justamente que quería llegar. Ese asunto del compromiso político, compromiso intelectual y político, Enrique, más allá de la pelea con el tema por el comunismo y por el marxismo con Sartre, es notorio durante lo que es la ocupación de París. Mientras Sartre asumió un papel un poco discreto y hasta cómodo en algunos momentos, ¿qué hace Camus? Se mete y dice, periódico clandestino, combat. O sea, asumo esa carga. Aunque el mundo no tenga sentido, voy a pelear. Aunque sea absurdo, voy a pelear desde mi trinchera. En ese caso, el combate. Es que, de nuevo, me gusta mucho cómo lo plantea. No lo termino de asimilar, no termino de tomar la filosofía de Camus, pero cuando él habla del absurdo, no dice que no vale la pena hacer ningún esfuerzo, por más que las cosas estén mal o pensemos, que es lo que él dice, hagamos lo que hagamos, no tiene sentido. No importa qué rumbo tome, no tiene sentido, pero no debemos detenernos ahí porque esa sería como que una reflexión a medias de lo que él está planteando. No invita a esa pasividad, lo que invita es a rebelarse contra esto, porque no hacerlo es aceptar el absurdo. Por eso es que él descarta la opción del suicidio. Si es que yo me suicido porque la vida no tiene sentido, entonces yo estoy siendo una víctima más del absurdo, estoy reafirmando el absurdo. Entonces la verdadera rebelión es tomar la decisión todos los días de no suicidarme y afrontar este desafío. Y eso lo vemos reflejado en cómo actuó durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que todo estaba mal, bueno, metámosle de esta manera, hagamos las cosas. Y creo que eso es lo destacable, pero creo que esa es uno de los rasgos existencialistas que sí tiene su filosofía. Y si bien, digamos que bebe de una misma fuente, se va distanciando en algún momento, lo cual lo hace interesante, pero con unos rasgos muy característicos.
Claro, y de hecho arranca sobre el suicidio, el mito de Sísifo. Solo hay una pregunta filosóficamente válida e importante, el suicidio. Si uno no encuentra la razón para suicidarse cada día, entonces está filosofando. Me gusta cómo comienza el libro, cita Píndaro. No te aflijas, No. alma mía, por alcanzar la vida inmortal. Agota, sin embargo, el campo de lo posible. Exactamente, porque no tiene... A ver, una de las cosas con las que él nos lleva a la reflexión del absurdo no es que la vida no tenga sentido, sino la pregunta del ¿para qué? Ahí está el absurdo. Entonces hay una confusión cuando decimos que algo sin sentido o algo que es estúpido es absurdo. Sí, puede ser, pero lo absurdo para Camus es en realidad la pregunta, el ¿para qué? Yo estoy condenado a vivir en sufrimiento perpetuo cuando me hago preguntas a cosas que no tienen respuesta. Y haga lo que haga, no voy a encontrar esa respuesta. Entonces debo aceptarlo y rebelarme contra esto. Y eso es lo característico de los seres humanos. Sabiendo que y es lo que él cita en el libro, dentro de 1000 o 10.000 años, nadie va a recordar que yo existí y que hice algo valioso para la humanidad. De hecho, dentro de ese tiempo, lo que hice ni siquiera será valioso. No habrá contribuido en nada al desarrollo. Hemos mencionado el mito de Sísifo, el hombre rebelde. Hemos mencionado Combat, como el género periodístico también, pero Camus también exploró otros géneros, como fueron los cuentos en un solo libro, pero sobre todo las novelas. Ya hay varias que son memorables. Hace unos 2-3 años se puso de moda el tema de la peste y el estado de sitio, su versión teatralizada por el tema de la pandemia y las cuarentenas. Pero sin duda, si uno tiene que referirse a una novela importante que expresa a ese hombre solo, encontrado en ese mundo, es El extranjero, Gelo. Una novela que particularmente se da a leer en colegio, yo la leo con mis estudiantes, pero que uno la puede revisitar y va a encontrar que sí es una novela que todavía puede darnos mucho. No solamente expresa la soledad, sino que despierta muchas sensaciones en el lector. Intentar entender al personaje cuando dice, ok, yo soy un criminal, pero me da gusto que hablen de mí en el juicio, me van a condenar, pero me da gusto que hablen. Me parece sumamente irrisorio. Aparte de esos episodios que tiene con el juez, con el fiscal, con el obispo, esa famosa frase de hay más verdad en un cabello de mujer que en todas las palabras del obispo, Enrique. O sea, ese personaje, no sé si ubicarlo como un antihéroe, como un villano, porque es una persona que sí comete un crimen, de hecho lo comete con saña, le dispara, aparte del primer disparo al aro, le dispara 4 veces más en el suelo. Y claro, porque todo ese calor como el que nos toca estas semanas nos podría llevar seguramente al crimen, pero él comete ese crimen, es consciente de que va a ir preso, pero aún así encuentra en la cárcel en sus noches espacio para reflexionar. Y ahí hay algo interesante que se relaciona a la libertad. Él dice, empiezo a extrañar lo que era la libertad. Aunque haya sido absurda y aburrida mi vida, dice él, podía ir al cine, podía ir a la playa, podía estar con Marí, cosa que hoy ya no puedo. Algo que me gusta de la novela es que, a mi parecer, y esto es una interpretación muy mía de cuando la leí en el colegio, por eso le decía yo leí esto en el colegio, pero creo que es una lectura que le dan a todos. Lo que me gusta es que es un hombre en busca de significado, busca darle sentido a su existencia, y lo vemos cuando empieza a reflexionar en la cárcel, cuando reflexiona sobre los crímenes o sobre el crimen que cometió, pero no me termina de cerrar hacia dónde va. ¿Qué es lo que él termina encontrando? Porque no está satisfecho con el significado que tienen las cosas y está en diferencia total. Exactamente, está entonces sí. Y me recuerda a los actores que presenta Camus después ya en su filosofía sobre el absurdismo, que son los rebeldes que están en contra de toda nuestra existencia, y uno de ellos era el seductor. Y yo lo relaciono porque él dice, el seductor no está triste, porque al mismo tiempo tiene conocimiento, él sabe lo que está haciendo y no está esperando nada. Por eso es que el seductor no lo vamos a ver triste, no lo vamos a ver afligido, porque él está experimentando la emoción de lo nuevo. Por eso tiene, y él lo menciona, esa risa insolente cada vez que logra su objetivo, conquistar una nueva dama, etc. Pero nosotros podemos estar en contra de ese propósito de vida que él tenga. A mí me parece despreciable. Por eso yo no termino de asimilar eso como una forma de manifestarme contra lo absurdo. Pero no podemos negar que el tipo está experimentando algo y está cambiando la calidad de sus vivencias por la cantidad. Tengo cantidad de nuevas vivencias todo el tiempo.
Por eso el seductor para mí es uno de sus grandes ejemplos de cómo hacer. Está el guerrero, está el artesano, si no me equivoco. Sade, inclusive. Sade. Ahí a ver, estaba olvidando, que retrayéndonos un poco más en la novela Gelo. La idea del juzgar, más allá del tema del juicio como tal, por el crimen, ¿cómo se juzga por lo otro? Porque ¿cuál es el problema? Que no haya llorado en el funeral de la madre. Ese es el detonante para la consideración que tiene. Claro, y hoy quizás no nos encontremos con ese ejemplo en específico, pero sí el individuo es juzgado por cosas que no van necesariamente a la causa. Me explico. No cantaste el himno, eres malo. No paraste en la rotonda, no quieres a la región. No te bajaste de la bici. Entonces, esos juicios que como a él le cayeron por no leer, por no llorar en el funeral de la madre, tal vez nos caen un poco a nosotros y a todos por cosas que no vienen necesariamente a los hechos. Exactamente, y vemos hoy en día muy marcado eso con el patriotismo, el nacionalismo, regionalismo, cualquiera, para efectos del ejemplo es lo mismo. Cuando intentamos anteponer el individuo frente a Bolivia, el individuo ante Santa Cruz o el individuo ante un partido político, cualquiera de los dos que sea, siempre va a haber una severa crítica a la individualidad y a la capacidad que tenemos de elegir. En algún punto de la novela lo plasma muy bien, es cuando el fiscal le dice y le da no el fiscal, el juez, perdón, le da la oportunidad y le dice ¿te arrepientes? Y le muestra un crucifijo y te dice, él te perdona, y él dentro suyo decía, pero si le he matado a otra persona, no lo he matado a él, soy un criminal, he matado, y el otro no podía entender cómo no podía arrepentirse o cómo no podía arrepentirse en una fe que él no tenía. Entonces el intentar juzgar a otra persona desde tus propios fundamentos dogmáticos y sentimentales es algo que hoy en día se ve muy marcado, no solamente en Bolivia, si nos vamos hasta el propio Estados Unidos, o sos Trump o sos Biden. No puedes haber algo intermedio, porque si no automáticamente te van catalogando de uno o del otro en virtud de algunas cosas que vos digas en contra del gran omnipotente. Así sean pequeñitas, como no persignarse o como no apoyar algo. Claro, comer carne de Viernes Santo y seguramente te vas a ir al infierno por muchos pecados, ¿no? Finalmente, para cerrar ese tema del extranjero, Enrique, hay una parte en la novela que es justamente esta, ya cuando está en el juicio, cuando está a punto de ser condenado en realidad, que son las últimas páginas del libro, menciona, ojalá que la gente me reciba con gritos de odio para sentirme menos solo. Esa es la última frase de la novela. Y ese es el asunto de la soledad, que se relaciona no solamente con la obra, sino con la vida de Camus. Si bien uno puede imaginarlo en los cafés parisinos, o recibiendo el Nobel, agradeciendo a su profesor, como publicabas el otro día, también puede imaginarse y recordar algo que se narra muy bien en El primer hombre y en algunos documentales, su vida de niño, el sufrimiento que forja al hombre y al pensador. Hablábamos de fútbol el otro día. Él no podía jugar como un jugador de campo porque su abuela le decía que no podía gastar sus tenis porque no tenía más. Así se vuelve arquero. Después deja de jugar al fútbol por el tema de los pulmones. Entonces, ese sufrimiento, esa soledad, de alguna manera también está plasmada en El Berzolte del extranjero. Creo que busca a través de sus obras algún comentario acerca de lo que está pensando. No busca la notoriedad. No creo que él... Inclusive los escenarios, ¿no? Siempre es Orán y Argel. Exactamente, exactamente. Es Argel, exacto. Pero no creo que él haya buscado la notoriedad o ser el bestseller, sino la conversación de qué es lo que estamos sintiendo o qué es lo que estamos pensando a través de lo que transmito, porque lo que me gusta de estas obras es que no son un mero entretenimiento, nos invitan a pensar, y creo que toda su filosofía está dentro de sus obras narrativas. Si bien el extranjero es la que he leído, me parece que tiene mucho de lo que después podemos encontrar en el mito de Sísifo. Ahora, ese tema de la soledad creo que lo experimentamos a diario, pero no creo que sea un estado perpetuo de yo soy un hombre solo o soy un hombre feliz. Creo que está compuesto por breves instantes en donde quizás, si no estoy siendo tomado en cuenta ahora, si es que mi existencia como tal es irrelevante para quienes me rodean, sí puedo sentirme solo. Y te voy a poner un ejemplo. Hace unos días estuve en Paraguay y me di cuenta de que soy un ser humano completamente diferente en un país en donde yo soy el extranjero. No tengo amigos, nadie me conoce, más allá de que estuve en compañía de mi novia. Más allá de eso, no hay una relación que yo tenga con una persona que pueda definirme a mí como tal.
no estoy definido por la relación que tengo con alguien, porque no existe ese alguien. Entonces voy a buscar los medios para ganar algún tipo de notoriedad, pero no quiero esa notoriedad a través de las masas o los aplausos. Quizá con una conversación me es suficiente, y me pasó con un señor, un viejo librero que encontré, con quien pude ver que tenía algunas similitudes, y encontré un amigo en un lugar en donde yo soy un extranjero. Entonces creo que este tema de la soledad se compone de lugares, de momentos, de experiencias. Viene a ser al fin y al cabo una relación. Cuando no hay tal relación es donde experimentamos esa soledad. Antes de acabar, una pregunta o una opinión, Gelo. Fíjate que también es interesante cómo Camus vuelve a los griegos un montón de veces. Sísifo, hay ensayos en el verano donde recurre a Prometeo, donde recurre a Helena por la guerra de Troya, y así hay varios personajes que retoman, cosa que es muy interesante porque hoy estamos como que volcándole la espalda a esas referencias, salvo para algún videojuego que está muy bueno hacerlo, pero también nos muestra que hay la posibilidad de retornar a eso, y que por algo esos mitos son tomados por la filosofía. Sirven no solamente para ejemplificar o para darle un toque bonito para contar, sino que encierran algo de esos problemas que la humanidad tenía hace siglos y que hoy sigue teniendo, como el tema de la belleza con Helena, el tema de la rebeldía con Prometeo, o el tema de lo que mencionaba Enrique con Sísifo. Entonces hay también esa importancia en Camus de, a través de su género, volver a los clásicos griegos. Camus no lo explica de forma técnica, cuestión que algunos psicólogos sí lo hacen hoy en día, pero los mitos son cuentos estructurados a través de las costumbres, justamente para enseñar y hacer pensar a la gente sobre cuestiones esenciales de la sociedad. Porque, y aquí vamos a entrar un poco en los mitos más cristianos tal vez, ¿por qué Jesús intentan plasmarlo como el Salvador y no Dios? O sea, en teoría, ¿por qué hay esa división? Hablando de un punto de vista ya más mitológico, la esencia es la renovación, ¿no? Es decir, ok, aquí está el camino, tienes que seguirlo a él y no al anterior, aquí hay una renovación, hay un nuevo pacto. Entonces intentan enseñarte cuestiones morales justamente de la época. Lo mismo pasa con la rebeldía, cuando intentan castigar, los dioses castigan frente a un acto de rebeldía contra los dioses griegos, justamente para evitar ese cuestionamiento de algunas cosas que ellos no entendían y que decían que era peligroso cuestionar porque mantenía cierto orden, cierta estructuración en una sociedad donde los que creaban los mitos, los que formaban el poder, estaban acostumbrados a mantener. Lo mismo, Enrique, ¿por qué crees que es importante retomar como Camus a estos Infinito de nuevas interpretaciones. Y de todas aquellas Podemos habernos quedado con Sísifo Sísifo empujando la roca como un castigo, o Prometeo siendo devorado todos los días. o Prometeo siendo devorado todos los días, hasta que aparece una persona que nos da otra perspectiva del asunto y nos dice: no debemos imaginar a Sísifo como alguien que era infeliz y que estaba sufriendo el castigo, porque no lo era. Al haber asimilado que nada de lo que él haga cambiaría las cosas, fue libre. Entonces está libre del castigo. Yo no lo hubiese pensado quizá por mi cuenta. Creo que retomar estas lecturas de los mitos y darles un toque reflexivo nos permite avanzar un poco más. Y creo que eso es lo que nos ha ayudado bastante la obra de Albert Camus. Hello, palabras finales sobre Albert Camus, alguna sugerencia, alguna historia quizás. Es importante leerlo y asimilar el concepto de rebeldía que tiene. Y además asimilarlo en una estructuración y en un camino frente a lo absurdo. Porque la rebeldía por rebeldía no tiene sentido. Caemos en el absurdo. Es necesario justificar y entender que toda cuestión que tengamos es racionalmente o debe ser racionalmente justificada. Debe haber un pensamiento crítico detrás, y me parece que eso es una de las cosas más rescatables que tiene Camus. Fomenta la rebeldía, pero desde un punto de vista racional. Yo no me rebelo porque sí, me rebelo porque reconozco que hay un valor que se me está haciendo oprimido, y al mismo tiempo la rebeldía no puede ir a dañar al prójimo. Hace un rescate del prójimo bastante interesante en sus últimos años.
Y por supuesto la paliza que le da a John Paul Sartre es magnífica. Claro, aparte de un ejercicio intelectual que ya no existe. Es un knockout. Ese tipo de controversias en los medios de prensa ya no los vamos a encontrar difícilmente. Enrique, comentarios finales. Creo que vale la pena retomar la obra del autor. Creo que es relevante en estos tiempos todavía. Sobre el absurdismo me parece que es un camino que está entre medio del existencialismo y el nihilismo. Me parece que es interesante. Convendría profundizar un poco más, yo lo traería un poco más hacia el existencialismo, pero creo que esa labor la tenemos nosotros y quizá futuros lectores del autor que deben tomar esto donde él lo dejó y seguir avanzando. Pero para eso necesitamos, primero, la curiosidad de seguir adelante y aceptar que quizá hay cosas que no podemos cambiar, pero debemos tener la valentía de enfrentarlas con rebeldía. Y hasta que sea incluso por dignidad a veces. Y es así como terminamos. Agradecerte, Hello, por estar. Igualmente, Enrique, gracias por estar, por brindarnos este espacio para conversar en medio de toda esta locura de libros y de filosofía. Gracias a los dos por estar en El Laberinto. Gracias a vos, Andrés, por la oportunidad de volver a participar en tu programa. Muchas gracias, Andrés. Y gracias a todos los que se toman el tiempo de vernos, de acompañarnos, de dejarnos sus likes, sus comentarios, de seguirnos en redes sociales, en radio, en televisión. Gracias, porque sin ustedes el programa no sería nada. Nos volvemos a encontrar la siguiente semana en otro programa. Que tengan un muy buen descanso. El Laberinto con Andrés Canseco.